Damián, ¿cómo Señor, estás? muy bien, muy bien, muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación. A ti siempre por apoyarnos en este curso de multiculturalidad y también en el taller posteriormente, ¿cierto? Ya eres un invitado frecuente, al igual que Ya tengo millas, Carolina ya tengo millas. y personas más en nuestras cátedras, así como yo también te ayudo en las tuyas allá en Argentina. Damián, vamos a comenzar en honor al tiempo para no quitarte tanto de tu fin de semana. Te agradecemos bastante por estar aquí. De verdad, siempre es muy enriquecedor tenerte por estos lados, que sea tras estas pantallas. Para presentarles, chicos, a mi querido amigo, compañero del programa de cursos válidos para el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, docente de la misma universidad y de la Universidad de Belgrano, en asignaturas relacionadas con derecho público, derecho internacional y en específico con las áreas comerciales. Les presento a mi querido amigo Damián Rodrigo Pizarro. Damián, sin más preámbulo, por favor, comencemos. Muy bien, muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias, Ulises. Siempre es un placer. Muy bien, el aplauso es para ustedes desde ya. Eh, o así, también está bueno. Bueno, a ver, ante todo, muchas gracias de nuevo, Ulises, por sobre todas las cosas. No vengo a aportar nada que no sepan o que no puedan conocer a través de otro medio, simplemente es para agregarle un poco una dinámica, para compartir un buen momento, para llegar a ustedes, para cambiar un poco la tonalidad, digo, no, porque así escuchan un poco el porteño o el español mal hablado. Entonces, bueno, vamos a tratar de aportar un poco de eso. A los que no les gusta cómo hablamos los argentinos o los porteños, lo lamento un montonazo, bien, desde ya, pero bueno, vamos a tratar de hacer una clase dinámica y divertida. Bien, hoy, el profe me contó, me invitó para hablar un poco sobre migraciones, sobre migrantes, bien. Vamos a hablar un poco sobre la migración en Argentina, obviamente que repercute en la región. Vamos a hablar de cuántos migrantes hay en Argentina, teniendo en cuenta el último censo poblacional. Vamos a conversar también un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver con la Constitución argentina. Vamos a hablar sobre el plan Patria Grande, un plan de gobierno que comenzó allá por el año 2006, bien, y a ver cuánto de esto hoy subsiste. Y también vamos a hablar un poco sobre el impacto de las decisiones últimas, por ejemplo, en Italia, bien que, bueno, acá trajeron mucha repercusión y obviamente una mirada un poco negativa hacia, bueno, no sé, los medios argentinos estuvieron hace varios meses mostrando imágenes de Giorgia Meloni con Milei, muy acaramelados, muy, muy simpáticos, muy risueños entre ellos. Bueno, nada, como suele pasar, eso no llegó como algo positivo para nosotros e Italia sacó una de las medidas más restrictivas en materia de migraciones en el último tiempo. Que en lo personal, bien, y como muy sudamericano, a mí la verdad es que no me importa. No les voy a mentir. A mí, sinceramente, me importa muy poco. Si los italianos no nos quieren recibir mal por ellos, no digo a los argentinos nada más, sino a todo aquel que no es europeo o italiano, la verdad es un problema de ellos. Ellos se lo pierden. En los últimos años ha quedado claro que nosotros hemos enriquecido muchísimo más a la Europa, bien, que lo que ellos últimamente nos han dado. Bien, si queremos ir a la última vez que hicieron algo bueno por nosotros, hay que ir más de 100 años para atrás, así que la verdad es que sinceramente, por mi parte, les agradezco, Giorgia Meloni, así que muchas gracias. Bueno, entonces ahora, esto es de verdad algo que es un ejercicio, esto es opinión, no es realidad, opinión, esto último. Y ahora vamos a pasar a la realidad. Bien, la realidad es que en Argentina hay una cuestión obviamente vinculada a la migración, como en otros países de la región y como en muchos otros países del mundo. Hay un censo en Argentina, que fue el del año 2022, que refleja que hay un 4%, un 4,2% de migrantes, o sea, de residentes que viven en la Argentina, pero que han sido o que han nacido en el exterior. Bien, estamos hablando de aproximadamente unas casi 2 millones de personas, 1.900.000 y pico. Bien, eso, bien, refleja obviamente que tanto personas que han venido de Brasil, perdón, de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, de Perú y de Uruguay, en su mayoría, no digo que haya de Chile o que no haya de otros países de la región o mismo que no haya de brasileros, pero lo cierto es que los brasileros vinieron por otra cuestión que tiene que estar más vinculado con el asilo. Pero digo, respecto a la crisis migratoria o a la gran migración de personas, estamos hablando de 500.000 personas durante el año, estamos hablando al censo, ¿no?
500.000 personas que han venido de Paraguay, más de 300.000 que han venido de Bolivia, bien, 160.000 venezolanos, 150 peruanos y aproximadamente 100.000 uruguayos. Después el resto de otros países se divide un poco la cuestión. Esto es toda información, ¿no?, de las redes internacionales que de alguna manera trabajan en comunidad con los organismos públicos en Argentina y realizan estas estadísticas. Desde el 2022, al igual que en todas partes del mundo, me imagino que en Chile tampoco, también habrá, bien, han venido muchos rusos y bielorrusos, ¿sí?, que han de alguna manera solicitado entre el año 2022 y 2023, bien, muchas residencias. Después, bueno, hemos tenido todos un gran aluvión de ucranianos, bien, con el estallido o con la llegada de las fuerzas rusas a distintos lugares, bien, pero eso, bueno, ha pasado en todo el mundo. Entre diciembre de 2023 y 2024 se han registrado también, como les comentaba, asilo o solicitudes de asilo en cuanto a lo que tiene que ver con, a través de la CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados, lo que son los asilos de ciudadanos brasileños. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con la regularización, bueno, ahí tenemos un gran problema en Argentina, porque, y, perdón, y en todo el mundo, porque, bueno, se entiende que hay muchísimos más que no han sido registrados, ¿no? De hecho, se estima que hay aproximadamente 750, 800.000 personas sin documentación recorriendo la Argentina, y también hay unas 600 o 700.000 personas que están en trámites de regularización a través de un plan que se llamó Patria Grande. ¿Alguien sabe a qué se refería el plan Patria Grande y cuándo empezó? Digo porque tal vez alguno lo conoce, ¿no? Yo solamente veo a tres o cuatro que no sé si saben o no saben, pero digo, ¿alguien sabe a qué se refería el plan Patria Grande? Bueno, si no les cuento. ¿Cómo, perdón? No sabe. No saben. No saben. Bueno, muy bien. Bueno, allá por el año 2006, por el año 2006, era Néstor Kirchner presidente de Argentina. Bien, en un plan de... A ver, normalmente, ¿cuáles son las maneras en las cuales se regulariza todo? ¿No? Por ejemplo, en Argentina ahora hay un plan para regularizar los dólares que están, lo que se dice, abajo del colchón, ¿no? Entonces, este plan dólares en el colchón tiene que ver con la posibilidad de que acá el profesor, por ejemplo, Ulises Medina Álvarez, traiga sus dólares, los traiga en blanco al mercado, bien, los presente ante el Banco Central, y el Banco Central lo que dice es, bueno, buenísimo, hay, ponele, 100.000 dólares que tenía el profesor abajo del colchón o adentro del colchón, y, pero yo no sé qué está pasando con la cámara. Ahí está. Es como una fiesta de música electrónica la cámara esa. Bien, entonces, Ahí eh, sí, ahí está, Yo quería, está más estable que Argentina ahora. Bueno, entonces, lo que antes estaba parecido, ahora está estable. Bien, entonces, lo cierto es que siempre que hay un plan para regularizar algo, lo que se intenta es, bueno, que se blanqueen números, ¿sí? En este caso, personas, en el otro dinero, bien, pero a través de qué? Bueno, a través de ciertas exenciones o a través de ciertos permisos o beneficios. Bien, bueno, en el año 2006, allá por el 17 de abril, el presidente Néstor Kirchner lanzó lo que era el Plan Patria Grande, que justamente era un programa de regularización migratoria. Bien, a partir de que aquellos que estaban en una situación de irregularidad documental, bien, de países que estaban incluidos como Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, bien, justamente puedan recibir, ¿sí?, esa documentación, pero más que nada como para saber, bueno, quiénes estaban y quiénes eran y cuántos eran. Bien, en ese momento, hasta el año 2010, se regularizaron 400, o sea, se ingresaron en ese plan de migración 425.000 personas más o menos, que era un montón. La verdad es que era un montón de gente que estaba bajo una situación enteramente irregular. Bien, y que tal vez eran personas que no tenían la posibilidad de acceder a un trabajo legal, ¿no? Obviamente, o que no podían acceder a un crédito de vivienda, pero sí firmaban contratos, obviamente contratos que eran de tasas muy elevadas, que no tenían acceso a crédito, entonces terminaban accediendo a programas económicos que no eran para nada positivos, o sea, para nada buenos en sí. Así que bueno, nada, fue un programa que obviamente tenía como intención, y se cree que estos tipos de programas, regularizar situaciones migratorias a lo largo del mundo. El de Argentina fue muy grande porque, imagínense, un plan de casi 500.000 personas en 4 años es un montón. O sea, imaginen lo que fue el estallido de migraciones, bien, de pronto, que 400.000 personas durante 4 años, o sea, más.
casi 500.000 personas se hayan presentado en distintos organismos públicos durante tan solo 4 años. Estamos hablando de más de 100.000 personas por año. Es un montón. Así que, bueno, lo cierto es que eso hizo que Argentina blanquee mucho más sus números. Eh, según el Banco Mundial, había, no sé, 4.000 personas refugiadas en Argentina, o sea, un número bastante irregular o bastante bajo, teniendo en cuenta que ya había, se podría decir, muchos más mencionados en otros organismos y demás. Pero bueno, según el Banco Mundial, la info, allá por 2022, que era un poco el censo que les comentaba antes, bien, recogía que había un poquito más de 4.000 personas. En cuanto a lo que tiene que, venimos bien, ¿no? Se entiende un poco lo que les estoy contando y la idea no es que ustedes escuchen solamente Argentina, 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 sino para que se vea un poco cómo también la región y cómo también el mundo se va moviendo. Bien, nosotros, y esto me imagino que varios deben saber, cuáles son los motivos por los cuales se han producido las mayores migraciones. ¿Por qué migra la gente? ¿Cuáles son las crisis que normalmente establecen la migración o manejan la migración? Ahí quedo abierto a ustedes, digo. Guerra. Muy bien, alguna conmoción interior o algún ataque exterior, o sea, como puede ser golpes de Estado, bien, o crisis de alguna manera graves en algún lugar. Puede haber también una guerra. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro motivo puede ser? Trabajo. También faltas de trabajo, cuestiones sociales, económicas, culturales. Muy bien. ¿Qué más? Persecución política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que también es una posibilidad. ¿Qué otra migración más estamos hablando así voluminosa? Si la dijeron, capaz que no la escuché, ¿eh? Pero digo, yo escuché. Y no más, ¿qué ¿Cómo? más? No les digo que se atrevan nomás, que Ah, sí, hemos tiren, hablado acá. de Acá distintas ninguna teorías de respuesta la es migración. incorrecta. Acá ninguna respuesta es Sí. incorrecta. Piensen en las teorías de la migración que vimos en clases anteriores, Las conquistas, las invasiones. las conquistas e invasiones. Muy bien, sí, eso más o menos vinculado con lo que estábamos hablando antes de cuestiones tal vez de guerras y demás. ¿Y qué otra más? ¿Qué otras migraciones más conocemos? ¿Cuáles Que son los estábamos, motivos? que estábamos viendo recién, prohibiciones imperativas, número 2 del 32. ¿Se acuerdan o no? Los refugiados. Había una situación que hace pocos años atrás nos pasó en el mundo. Enfermedades. Enfermedades, ¿cierto? Ya, ahí Enfermedades, habían. muy bien, muy bien. También hay migraciones ambientales, digo yo, como para también ir cerrando el tema de los motivos, ¿no? Hay migraciones ambientales, hay movimientos de personas a gran escala que se ven obligadas a abandonar el lugar donde viven, bien, debido a justamente cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, en el lugar en el que están. Bien, hay algo que afectó negativamente el medio ambiente y ello afecta negativamente su nivel o las condiciones de vida. Y si hay algo que de alguna manera las personas, por lo cual eligen un lugar, es porque les permite hacer su plan de vida. Bien, siempre, por ejemplo, esto se ve cambiando radicalmente de ejemplo, ¿no? Pero digo, se ve en las películas norteamericanas cuando hablan sobre cuestiones que están vinculadas con el terrorismo, ¿no? Que lo primero que el norteamericano promedio le afecta, bien, y que por lo cual decide a realizar un cambio abrupto en su vida es porque están afectando nuestra forma de vida. Bien, o sea, que uno, y esto lo hablo a nivel general y nos pasa a todos, ¿no? Digo, cuando nosotros estamos en contra de, no sé, de la inseguridad, ¿no? Inseguridad en cuanto a delitos y todo, es cuando, bueno, yo no puedo, no sé, sacar a pasear al perro bien a la noche, a caminar tranquilo, aquellos que fuman, a fumar un cigarrillo mientras doy la vuelta a la manzana, porque pienso que me van a robar. Bien, entonces eso ya es cambiar mi forma de vida, cambiar un hábito. Bien, y esos cambios de hábito, bien, justamente son producidos por situaciones que después uno termina entonces migrando. Entonces hay muchas personas que se van a vivir, no sé, conozco una pareja que hace poquito se fue a vivir a Portugal y cuando le preguntamos cómo estaban, qué tal el lugar, bueno, viven en una casa muchísimo más chica de la que vivían antes, pero lo que más les importaba a ellos era que podían salir a caminar y que iban al mercado y que se manejaban en bicicleta. Bien, entonces claramente la contaminación, la imposibilidad de tal vez agarrar el auto, yo a veces
yo celebro, o sea, viene mi familia y me dice, este fin de semana no vamos a agarrar el auto, para mí un festejo, una celebración. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo que estar ahí preocupándome por dónde voy a estacionar, porque hay muchos vehículos, porque la gente los fines de semana se traslada mucho más. Entonces digo, todo eso hace que, por ejemplo, una persona elija mudarse o trasladarse o irse a vivir a otro lado, bueno, por motivos de tranquilidad y demás, pero por sobre todas las cosas, porque prefiere ir a vivir de manera más simple. Bien, a veces de manera más minimalista, ¿no? Que sería la palabra que hoy está más de moda. Entonces, bueno, lo cierto es que distintas crisis migratorias hicieron que, bueno, todo eso fuera cambiando. Entonces se tuvieron que establecer políticas y normativas migratorias. Políticas y normativas migratorias, por lo menos actualmente, ¿no? En Argentina está la ley de migración, bien, hace unos 20 años, ¿sí? En el año 2004, donde Argentina ya venía de una crisis muy grave, muy fuerte, pero efectivamente tuvo que, por momentos, endurecer su política migratoria. Digo endurecer en un sentido más lato, pero tenía que establecer primero un régimen, porque hasta ese momento regía la normativa de migración más vinculada con la Constitución, algo de lo que vamos a hablar en unos minutos, que tenía que ver con unas puertas abiertas, pero no puertas abiertas mediante una regulación, sino puertas abiertas a venga el que quiera, cuando quiera y como quiera. Bien, entonces la ley de migración del 2004 justamente considera que la migración es un derecho humano, la persona puede elegir migrar. Sí, esto es algo muy, eh, que de alguna manera a mí me gusta, que es un poco lo que les estaba contando recién, ¿no? Digo, garantizar el derecho humano de migrar es garantizar el yo quiero vivir en libertad donde yo quiera y en las condiciones que de alguna manera a mí me generen placer, que me generen gusto, que me generen agrado, no simplemente quedarme en el lugar donde nací porque nací ahí. Porque bueno, eso tal vez alguno de ustedes o alguna de ustedes puede estar feliz de eso y decir, bueno, yo nací en Chile o nací en esta ciudad y me voy a morir acá. Bien, en cambio, tal vez otro dice, no, yo no quiero vivir acá porque no hay progreso, o porque esto, o porque yo quiero más, o porque preferiría vivir más cerca del mar, o el mar del Pacífico está muy frío, así que me quiero ir al Atlántico, o viceversa. Entonces, ese tipo de decisiones, bueno, es un derecho humano, es una libertad. Es una libertad individual, bien, de decir, es mi derecho de tomar esa decisión. Entonces, garantizar el acceso a la salud y a la educación del migrante también bien, tiene que darse, ¿sí? Y ahí, bueno, hay un tiro y afloje con eso, porque, bueno, obviamente en Argentina la salud es gratuita, bien, para mí, en mi opinión, es una salud gratuita y de calidad, la que te dan los hospitales públicos, y eso está abierto a todas las personas, bien, entonces en una época de mucha migración, de mucha inmigración, perdón, tenemos desde ya que los servicios públicos pueden llegar a saturarse. ¿Sí? Y más en algunas regiones que son, por ejemplo, en la periferia de, no sé, el país o en la periferia entre provincias o entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que son dos distritos que tienen una densidad poblacional muy diversificada, porque la ciudad de Buenos Aires tiene una densidad poblacional muy alta, o sea, estamos hablando de, no sé, 4 o 5 millones de personas que viven en un 50 metros cuadrados, pero tenemos al lado a la provincia de Buenos Aires, bien, que si uno la ve es una enormidad al lado de lo que es la ciudad de Buenos Aires, y estamos hablando de muchísimo más territorio, pero estamos hablando de casi la mitad del país que vive en esa provincia, y después diversificado en todo el país. Entonces, es como que eso genera que la saturación de los servicios públicos se dé de manera muy acentuada, e imaginemos todo esto sumado al migrante, que repito, la Constitución no distingue entre unos y otros. Sí, el derecho al voto, bien, ciertos beneficios, por decirlo de alguna manera, o a la hora de elegir representantes, pero si no, no hay distinción. ¿Sí? No hay distinción en el migrante desde un pequeño transeúnte en el país hasta el nativo. ¿Sí? Pero bueno, entonces Argentina adhiere justamente al Pacto Mundial para la Migración, al Pacto Mundial para lo que era la migración segura, ordenada y regular, bien, que es un pacto de la ONU del 2018, y al Pacto Mundial para los Refugiados. A pesar de que Argentina no es un país muy elegido por refugiados, hablamos hace un ratito de los números, tener 120 refugiados brasileños no es mucho, bien, porque normalmente los refugiados van a lugares que están, se podría decir, un poco más accesibles, y tanto en Argentina como Chile, como, no sé, Paraguay, digo, estamos, como se podría decir, del otro lado del conflicto. Bien, sí, obviamente hubo durante lo que fue la primera, la posguerra o durante la Primera Guerra Mundial, que han venido muchos migrantes a la Argentina, pero lo cierto es que se tenían que emprender en un viaje tremendo, pero en ese momento, porque estábamos hablando de una guerra que implicaba a toda Europa, entonces no podían ir al país de al lado, ¿sí? No es como en el caso de Rusia y Ucrania, que tal vez van migrando hacia los países que no están en el conflicto, pero que están más cerca.
En el caso de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, había que huir, porque si bien la guerra era mundial, en América estábamos viviendo otro tipo, otra situación, muy particular, pero muy diferente también. De hecho, había una bonanza económica, por ejemplo, en Argentina durante la guerra. ¿Por qué? Porque Argentina en ese tiempo era el granero del mundo. Entonces le provisionaba, de hecho, sin ir más lejos, le provisionaba a los dos lados del conflicto, hasta que en un momento tuvo que tomar una posición, pero fue casi al final de la guerra. Bien, pero bueno, eso queda para otra clase. Pero lo cierto es que entonces, todo lo que tiene que ver con plataformas regionales como Mercosur, como la Comunidad Andina de Naciones, como, que no forma parte de Argentina, pero digo, todo estoy hablando, ¿no?, de organismos de integración y organismos comunitarios, bien, u organismos internacionales como la OEA, bien, tienen políticas propias en cuanto a lo que tiene que ver con la migración y normalmente adhieren a pactos o a instrumentos internacionales de gran relevancia. Lo cierto es que, ¿cuáles son los motivos en los cuales las personas llegan a la Argentina? ¿No? Y obviamente las vías de ingreso son a través de, bueno, países que normalmente vienen a la Argentina a través mediante regímenes especiales. Bien, como ha pasado en su momento con República Dominicana, con gente de Corea. Bueno, es muy común ver gente de Senegal en Argentina trabajando. Bien, haitianos, venezolanos, ucranianos. ¿Sí? Llegan muchísimos y obviamente se realizan regímenes especiales de regularización para tratar de encontrar esas comunidades que a veces vienen como simple turista, y bueno, y después pasa el tiempo y uno los sigue viendo o ya directamente se van acentuando y van teniendo hasta un local comercial. En la costa atlántica, por ejemplo, está lleno de senegaleses con locales comerciales de ropa y demás. Bien, bueno, hay que ver de alguna manera si todo eso se fue regularizando, si hoy por hoy soy ciudadanos argentinos, si han logrado esa residencia de manera legal. Bueno, lo cierto es que Argentina en el 2002 creó justamente un visado humanitario, por ejemplo, para las personas que eran migrantes ambientales, bien, que habían sido desplazados, por ejemplo, de zonas por cuestiones naturales, bien, en algunos lugares donde obviamente estaban amenazados o en definitiva ya habían sido golpeados por algún desastre natural. ¿Sí? Y después también existe un mecanismo que se llama la residencia precaria, bien, que es una estancia que de alguna manera durante la tramitación que de hecho se realiza electrónicamente, ¿sí?, a través de una plataforma, en la cual uno tiene una estancia legal durante la tramitación de ese expediente administrativo para lograr la ciudadanía legal, perdón, la estadía legal en el país. ¿Qué pasó desde diciembre del 2023 hasta ahora? Bueno, ciertas políticas se endurecieron desde ya. Estos planes de los cuales hablábamos de Patria Grande y demás fueron perdiendo peso a medida que fueron perdiendo el peso también las políticas de los gobiernos. También Argentina entró en una crisis muy grande durante el 2019-20, que comenzó la pandemia. Nosotros tuvimos un gobierno hasta diciembre del 2023 que no solamente no le encontró la vuelta a un montón de cuestiones sociales, sino tampoco a las cuestiones económicas, bien, y financieras. Argentina finalizó el 2024 teniendo una inflación interanual de más o menos un 150 y pico por ciento, que era una bestialidad. O sea, imagínense algo que hoy vale 1, bien, y pasado un año vale 150, ese es tremendo, con un dólar que había subido exponencialmente desde 200, 300 pesos a 1.500, bien, y con una proyección en ascenso mucho más alta. Bueno, toda una serie de cosas que por eso la gente, obviamente, a partir de diciembre de 2023 pensó que el rumbo era para el endurecimiento, para llegar a políticas de gobierno mucho más severas, con ajustes fiscales más graves, con una economía más fuerte y con la idea, con la ilusión de que eso mejore la situación social, económica y hasta también cultural. ¿Por qué? Bueno, porque veníamos de 4 años muy graves y también con algunas demandas sociales que estaban por ahí tal vez sin atenderse. Entonces, hubo cambios respecto de lo que tiene que ver con con las migraciones y, por ejemplo, respecto a lo que tiene que ver con el gobierno de Milei, bueno, también esa cosa de decir, bueno, llega un presidente que va a hacer las cosas distintas, muchas personas comenzaron a elegir. Bien, Argentina va a decir, bueno, Argentina va a empezar a mejorar, o sea, Argentina, Buenos Aires principalmente, que es donde vivo yo, digo, ¿no? Tiene una gran participación respecto de las comunidades migrantes. Y a su vez también le da una devolución. Nosotros, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organiza, por ejemplo, la jornada o el día
de, no sé, por ejemplo, de la República, por no sé, el día de Chile o el día de Colombia. Y es un día en el que las comunidades chilenas, perdón, que viven en Argentina, las venezolanas que viven en Argentina, las colombianas, las canadienses, las de distintos países, ese día se hace una festividad en un lugar del centro en el cual se comercializan productos de ese país o se realizan comidas típicas o se hacen bailes. Y eso congrega muchísima gente y hace que justamente también uno conozca hasta la gran envergadura que puede tener una comunidad que tal vez uno la tenía como desconocida. Eso pasa un montón. Ahí cuando, no sé, cuando aparece el día de la comunidad brasileña, que normalmente acá decimos, bueno, no hay tantos brasileños en Argentina, aparece un montón de gente. Y no solamente los argentinos que tenemos esa cosa media no sé, pseudo futbolística que decimos, bueno, nos acercamos a los brasileños y salimos a tomar caipiriña y nos ponemos la remera de Ronaldo el 9, ¿no? Entonces digo, no es solamente eso, también bien aparecen muchas personas de la comunidad brasileña que viven en Argentina. Bueno, y eso se da, se da en varias ciudades y eso demuestra que hay muchísima migración en Argentina y que sigue eso en aumento. ¿Qué pasó? A partir de mediados del 2024, se aumentaron las tasas migratorias y se incrementaron justamente todo lo que tiene que ver con los costos de trámite para residencia y demás. Todo eso obviamente genera una restricción, ¿sí? Y también hubo cambios en cuanto a algunas políticas. Por ejemplo, empezaron a cobrarse servicios por salud o para educación de migrantes no residentes en el país. O sea, si vos querías hacer la residencia, bueno, ahí ya sí pasabas de alguna manera a tener el mismo derecho, pero aquel que era un migrante o una persona que había llegado a la Argentina para realizar, no sé, o un posgrado o que simplemente se quedaba un par de semanas, bueno, iba a tener que pagar costos más elevados. Eso ya era, bien, habían cambiado las condiciones. Obviamente todo eso a partir de mediados del 24, bien, se endurecieron las condiciones para lo que tiene que ver con el ingreso, por ejemplo, de personas con antecedentes penales. Antes no era una limitación, ¿sí? Y de hecho se aumentaron y se agilizaron los trámites para las deportaciones. Una persona que cometía un delito antes era juzgado y era eh, tenía el cumplimiento de su pena en el país. Ahora automáticamente si una persona bien no es residente en el país o tiene una residencia transitoria, bien, y es culpado por un delito o un crimen, automáticamente vuela para su país. ¿Sí? El Estado argentino negocia la salida y se va. Eso es un cambio, pero súper radical que nosotros no lo teníamos desde ya. O sea, no era algo, en casos muy puntuales, ponerle algún, entre comillas, algún capo narco o alguna cuestión así más vinculada con delitos graves, como puede ser, no sé, trata de personas y demás, o una persona que tenía una requisitoria para ser juzgado en otro país. Bueno, en esos casos sí, pero si no, normalmente vos a los presos esos los tenías acá. Bueno, acá se dijo, no, nosotros no tenemos por qué pagar bien por los presos que son de otro país y se los mandó a otro lado. Eh, y una cosa que también está vinculado con algunas políticas internacionales, como puede verse, no sé, en la cuestión de México y Estados Unidos y el famoso muro, bueno, se han planificado o se han iniciado conversaciones en algunas provincias para levantar muros fronterizos. Bien, por ejemplo, en Salta para limitar la cantidad de gente que viene de Bolivia. Hoy la economía boliviana no sé si no estará mejor que la Argentina, no tiene que ver con una cuestión solamente de migración, sino también tiene que ver con una cuestión que está más vinculada con el narcotráfico. Bien, en el caso con la cercanía con Bolivia, pero sucede también y debe haber migraciones que quieren limitarse también. ¿Qué pasa con Argentina en la región? ¿Sí? Muchos argentinos han emigrado, por ejemplo, a Uruguay, porque tiene que ver con esto de la situación económica en Uruguay y demás en el último tiempo. En cambio, Argentina venía de una gran crisis, entonces se han duplicado los trámites de residencias, por ejemplo, en 2024, vinculados, como les decía, por las situaciones de la inflación y la pobreza. Bien, Uruguay también procesa una gran cantidad de migrantes de Venezuela y cubanos, bien, que vienen de cuestiones vinculadas con regímenes humanitarios y demás, bien, que tiene que ver con la política migratoria uruguaya, que era bastante y es bastante similar a la Argentina. Tal vez un poco más regular, pero ellos, al ser un país más pequeño, con una economía más local, y siendo un país unitario, tiene que ver con que tiene que proteger muchísimo más su economía, su versión, de alguna manera, su olla interna, ¿bien? Porque si no, el aumento de personas por migraciones, obviamente le puede llegar a generar un desbalance económico muy grande. Argentina, al ser un país un poco más grande, tiene una economía más diversa,
y aparte no necesita migrantes para estar en crisis, Argentina ya tiene crisis propia, no necesita, no necesita que venga gente de afuera para que le complique las cosas, nos la complicamos solas. Bien, Argentina sigue siendo un país receptor, con migraciones dominadas principalmente por los países vecinos, como les comentaba recién, bien, Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela, y además de flujos que son provenientes de Rusia, Bielorrusia y Brasil, por las cuestiones que ya comentamos. El contexto es obviamente por demás complejo, porque la crisis económica, una pobreza que ronda entre el 39 y el 44, 45, teniendo en cuenta montos o distintos tipos de encuestas que se hacen, si son privadas, si son públicas y demás. Hay una migración irregular, hay un aumento en la solicitud de refugiados, hay un marco normativo bastante inclusivo históricamente en Argentina y legalmente hablando, pero también hay uno vinculado con las políticas incorporadas por el presidente Milei a través de decretos, bien, no a través de legislación del Congreso, sino a través de decretos, que hace que obviamente se endurezca estas políticas migratorias, que en principio son abiertas y muchísimo más amplias e inclusivas, bien, y se convierten, obviamente se endurecen mucho más con el avance hacia restricciones administrativas y más de costos, ¿no? Vinculadas con restricciones propias vinculadas con lo económico. Subsisten esfuerzos para la regularización, por ejemplo, el plan Patria Grande sigue activo, no es que se quedó sin efecto, pero lo cierto es que perdió muchísima fuerza por una cuestión de que la política y sus representantes políticos de ese momento, desde el 2006 hasta ahora, no son gobierno. Entonces han perdido muchísima fuerza y hoy por hoy la gente vincula más la pobreza con la migración, bien, bueno, y la culpa la termina teniendo Apu y Willy el escocés, bien, como en Los Simpsons. Así que, pero lo cierto es que, como decía antes, Argentina tiene una crisis propia, no necesita la cuestión de las migraciones para ser más problemático. Tal vez puede ser una acentuación o tal vez se pueda agravar la situación, pero la crisis es bien interna. Argentina sigue cumpliendo con organismos y con los compromisos internacionales asumidos en materia de migración, así que hoy por hoy tiene un 4 y pico por ciento en cuanto a lo que tiene que ver con la migración de residentes extranjeros. Los principales grupos ya los comentamos. Tiene aproximadamente entre 750.000 y 800.000 personas que a través del Plan Patria Grande se los intentó ir acomodando, pero bueno, solamente se habrá acomodado la mitad, o sea, se habrá acercado la mitad. Tiene políticas inclusivas, pero tiene restricciones actualmente y las cuales les comentamos. Y Argentina sigue siendo receptora, sí, pero también sigue siendo lugar de mucha catapulta de jóvenes estudiantes que eligen irse a Europa o que eligen irse a lugares con mayor estabilidad económica o con menor inseguridad, perdón, jurídica en cuanto a, por ejemplo, la posibilidad de ejercer alguna función y demás. Y obviamente también el escape a países bien más cercanos. Chile es uno de ellos, Uruguay en mayor medida y demás. Así que esto es un poco sobre este primer punto sobre migración en Argentina. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, profe, no sé cómo venimos. Y sigamos, que vamos adelante. ¿Vamos para adelante? Bien, perfecto. No, no, por las dudas. Si usad me dice que más de la mitad de la clase se quedó dormida, seguimos para que se terminen de dormir el resto. Muy bien, perfecto. Bueno, no sé si escucharon o algo les comenté recién respecto a lo que tiene que ver con la migración, por decirlo de alguna manera, la migración en Argentina respecto de la Constitución, ¿no? Vieron que yo les dije algo como que en su momento había como una migración que venía desde la normativa, eh, teniendo en cuenta el texto constitucional, teniendo en cuenta la política de los primeros tiempos y que ello obviamente se había visto apalancado por distintos conflictos internacionales, eh, más que nada lo que pasaba en los otros, no porque Argentina sea una tierra de bonanza, sino porque lo otro era muchísimo peor, ¿no? Eh, Así que esto, obviamente, no fue solamente en Argentina, fue también de algo que de alguna manera pasó también a nivel mundial, porque bueno, la crisis o la guerra mundial, obviamente se dice mundial, pero había lugares que eran muchísimo más afectados, ¿no? Entonces, Argentina siempre refiere a que su primer texto constitucional, el de 1853, bien, contó primero con un boceto, con un programa, no, con una, ¿cómo decirlo de alguna manera? Con un borrador, que era
un libro de Juan Bautista Alberdi que se hizo en el año anterior, en 1852, la segunda edición creo que era, que se llamaba Bases y puntos de partidas para la organización política de la República Argentina. Bien, estamos hablando de 1852, o sea, hace más de 170 años. Bien, digo porque hace poco en Argentina se, se, de alguna manera se volvió a hablar de Juan Bautista Alberdi y nada, se lo contextualiza como diciendo, bueno, tenemos que volver a la tierra o a los tiempos de Alberdi. Bueno, también hay que entender que Argentina, la región, era muy distinta. Bien, o sea, no solamente eran muchísimos menos millones, sino que también los derechos no se garantizaban ni siquiera a la mitad, ni siquiera al 10% de la población. De hecho, no todos votaban, era toda una situación bastante distinta. Pero lo cierto es que Alberdi decía gobernar es poblar. Esta frase, bien, gobernar es poblar. Hay que entender que los primeros artículos de la Constitución argentina son artículos liberales, son de protección de la propiedad privada, son de protección de los derechos individuales, o sea, estamos hablando de una Constitución muy liberal, bien, y que lo que intentaba era que justamente el nuevo Estado, el nuevo gobierno, no pase por encima de los derechos individuales, los derechos de las personas. Entonces, Alberdi era muy respetuoso de eso y él lo que decía era que justamente dame un presidente fuerte como un monarca, pero con una constitución, ¿no? Con ese contrapeso. Bueno, entonces tenía muchas de estas frases que hoy por hoy las utilizamos como para explicar lo que pasaba en ese momento, en ese contexto, para contextualizar, y decíamos, bueno, gobernar es poblar. ¿Qué significa gobernar es poblar? Bueno, significa que había que promover activamente la inmigración europea como una estrategia para poblar el vasto territorio argentino y modernizar el país. ¿Qué había en ese tiempo? Tierra ociosa, muchos animales, tierra ociosa, muchos animales y por sobre todas las cosas, pueblos originarios, bien, indios, indígenas de ese momento, bien, hoy les decimos pueblos originarios, bien, pero lo cierto era que había que terminar de poblar, porque justamente lo que no se podía poblar no se podía gobernar. Bien, mediante, no estoy diciendo yo ahora, no estoy diciendo en lo que se entendía en ese momento, ¿no? Estos inmigrantes europeos traerían consigo justamente valores como el trabajo, la educación, el orden y la civilización. Bien, ¿por qué? Bueno, porque él veía esa Europa que era la Europa del progreso, la Europa del trabajo. Estamos hablando, repito, de mediados del siglo XIX. Y especialmente, ¿a qué inmigrantes quería traer? Bueno, al norte de Europa, ¿sí? Y evitar, obviamente, todo lo que eran poblaciones bárbaras o poco civilizadas o incivilizadas, porque justamente lo que él quería tener era una mirada, o tenía, perdón, dicho, una mirada eurocéntrica y por sobre todas las cosas extremadamente discriminatoria, ¿bien? Lo que quería era una raza, ¿sí? Europea, no quería europeos, quería la raza europea. Entonces, en la Constitución de 1853, en el artículo 25, en la Constitución, ¿no? de Alberdi, decía el gobierno federal fomentará la inmigración europea. ¿Sí? Artículo 25, que hoy subsiste. Bien. Entre el fines del siglo... Esto es realidad y ficción, ¿no? Digo, algo que del derecho sabe mucho sobre ficciones, bueno, y que todo se contrasta con la realidad para ver si qué tal fue esa primera idea. No, acá el profe dijo, voy a traer un profesor argentino para que venga y charle durante una hora sobre migración. Y él dijo, esto no puede malir sal. Y vamos a ver cómo sale. Bueno, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX llegaron millones de inmigrantes a la Argentina. Bien, obviamente barcos, ¿no? Desde ya viajaban en barcos, bien, y se llenó de italianos, españoles, franceses, alemanes, rusos, polacos, de todos. Bien, entre 1880 y 1914 se estima que más de 3 millones de europeos llegaron a la Argentina. Bien, este fenómeno obviamente ¿qué hizo? Cambió la cultura argentina, ¿sí? Pasamos a tomar bebidas italianas, bien, como puede ser, no sé, el Fernet Branca y no sé, y empezamos a preparar la comida de otra manera, el auge de los sindicatos, ¿no? Comenzamos a consumir comidas que tenían nombres que no sabíamos por qué eran o tenían nombres vinculados con otras cuestiones, como las bolas de fraile, los vigilantes, a ver, ¿qué más se me ocurre? Bueno, nombres que venían de otro lado y que no, tal vez no entendíamos por qué, bueno, pero son vinculados con el clero, el sindicalismo, el gremialismo, en contra del poder de policía. Bueno, que eran de problemáticas que venían de su lugar y que las traían, o sea, importábamos no solamente gente, sino también importábamos problemas, en el buen sentido, en el sentido amplio de la palabra. Entonces, obviamente, transformación social, cultural y obviamente económica, ¿sí? Traíamos gente para que venga a laburar. Recuerden, ¿eh? Cultura del trabajo. Bien.
bueno, no era muy europeo y no era el norte de Europa el que vino. El que vino era una Europa más del este, una Europa muchísimo más que venía a hacerse la América, bien, no venían tal vez a trabajar tanto, sino que venían con lo que tenían puesto y tal vez, bueno, no generó lo que se esperaba. Lo cierto es que hoy en Argentina no hay mucha inmigración europea, bien, no quiero ser eurocéntrico en esto, pero nos hemos llenado de paraguayos, bolivianos, peruanos, venezolanos, brasileños, haitianos, senegaleses, ucranianos, rusos, sirios, dominicanos, ¿sí? O sea, muy poco de la Europa que se podría decir se decía en ese momento. Repito, no estoy haciendo una discriminación negativa, estoy haciendo, contándoles un poco en cuanto a lo que tiene que ver con la estadística y lo que se esperaba y lo que después finalmente terminó llegando. Y obviamente esto ha generado tensiones, que esto está vinculado con el tema anterior a lo que les comentaba antes. Bien, mientras que sostenían que había un modelo idealizado en la migración europea y productiva, como la que Alberti decía, lo cierto es que los marcos legales tan abiertos y tan amplios, que no fueron muy actualizados con el correr del tiempo, tal vez ahora se fueron endureciendo, pero no fueron tan específicos, lo cierto es que se habló, se mostró como una patria grande, una patria abierta, por sobre todas las cosas, a la proliferación de, bueno, políticas tan abiertas que buscaban, en principio, cumplir con los lineamientos de los derechos humanos de todos los migrantes, sin importar el origen. ¿Sí? Sin importar el origen. Y eso obviamente hizo que la visión eurocentrista y civilizada se convierta en una diversidad multicultural y regional, principalmente. Bien, el marco legal del fomento europeo del artículo 25 de la Constitución se convirtió en una migración como derecho humano, que es la ley que le comenté antes del 2004, donde abría las puertas a quien quisiera venir y tal vez se lo limitaba un poco, como decía antes, a los antecedentes penales y alguna cuestión así, pero no mucho más. Bien, el perfil migratorio de Alberdi, o allá de mediados de 1900, perdón, de 1800, del siglo XIX, era la mayoría de europeos. Lo cierto es que vino la mayoría de sudamericanos y de países del Caribe. La motivación del Estado era respecto de la población y el progreso económico, la cultura del trabajo, de la cual también vamos a hablar. Bien, ¿qué vino? Derecho, integración y compromisos internacionales. ¿Sí? Los retos de ese momento era la necesidad de que se necesitaban personas que trabajen. ¿Sí? Había mucha tierra ociosa, ¿sí? Y había mucho pueblo originario que trabajaba por su cuenta, bien, con sus mecanismos y todo. En cambio, nosotros lo que teníamos acá era mucha necesidad de que vengan con esa Europa industrial. Y no se logró. ¿Qué hubo? Bueno, informalidad, xenofobia, límites al acceso de derechos, o mejor dicho, después vino lo que fue la mejora, que fue evitar la xenofobia, bien, tratar de eliminar la informalidad y obviamente tratar de garantizar lo que era un acceso pleno y libre de los derechos a los distintos tipos de migrantes. La frase entonces de gobernar es poblar sigue teniendo vigencia, pero principalmente con un sentido mucho más inclusivo. Sí, cambió, obviamente. Ahora es diversidad, como le comentaba antes, integridad, plena garantización, garantizar, perdón, derechos y reconocimiento de cada uno de los aportes. ¿Sí? Hoy me lo preguntan a mí, que tengo tan solo 41 añitos y que no solamente nací en democracia, sino que viví, se podría decir, toda la etapa de la última democracia en Argentina. eh, Hoy yo entiendo que la migración tiene como fin la integración. No lo veo como algo negativo, sinceramente, viví esta etapa, no es que viví otra. Eh, Entiendo que es importante lograr garantizar derechos y reconocer el aporte que cada migrante hace al lugar al que vive. Eh, Pienso que, sin tener una ideología de mercado, pienso que aquel que no aporta con el tiempo o termina, se podría decir, como saliendo de ese sistema, por decirlo de alguna manera, porque no sirve, o mismo termina siendo expuriado por los propios, ¿sí? O sea, termina siendo, marcándose mucho la diferencia. Acá muchos decíamos, bueno, en una época el boliviano hacía el trabajo que el argentino no quería hacer, lo mismo el paraguayo. Bueno, el boliviano que no venía con esa idea o con esa forma de hacer las cosas, claramente al poco tiempo te enterabas que se había vuelto a su país. Bien, porque acá el boliviano venía a trabajar, bien, el paraguayo venía a trabajar. El que no, bueno, ya como que de alguna manera quedaba como fuera fuera de lugar. ¿Sí?
Nada, creo que sobre este segundo punto, en cuanto a lo que tiene que ver con la inmigración europea, que se esperaba, por decirlo de alguna manera, o la inmigración desde la Constitución y el contexto actual, creo que más o menos cumplí con la expectativa. No sé, profe, ¿usted qué piensa? Sí, sí, por ¿Sí? supuesto. ¿Estamos bien? Tiene que seguir adelante, porque yo creo Muy bien. que es importante lo que está diciendo respecto de lo que pasa con Alberti, ese artículo 25, de que no está derogado. Ujú. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? Están explícitamente reconocidos en la Constitución argentina, Claro. se reconoce directamente, ¿cierto? Entonces, y ahí están las declaraciones de Fernández, que también son relevantes, la visión de Milei, todo eso me parece que es como muy explosivo, considerando que la Constitución argentina ha sido más reformada que una nueva constitución, ¿cierto? La Ujú. constituyente no introdujo reformas, no cambia esa constitución. Entonces sigue con ese enfoque. Entonces cuando dice Milei, quiero volver a las ideas de Alberti, ¿a qué idea de Alberti querrá volver? Claro. Sí, por eso decíamos un tema de contexto también, ¿no? O sea, estamos hablando de que en ese tiempo todavía se seguían eh, socavando o sea, todavía se mataban pueblos originarios en ese tiempo. Entonces es como que es un poco difícil, era otra época, otra Argentina. Había una gran cantidad de personas que no tenían derechos. Bien, no estoy hablando de europeos o extranjeros o pueblos originarios, había nativos que no tenían derechos. No todas las personas votaban, las mujeres no votaban. O sea, los niños menores de edad eran trabajadores obligados y no tenían derechos, o sea, no existía principios laborales obvios como la igual remuneración por la igual tarea, o vacaciones, o cuestiones de salud, o sea, era otra Argentina, o sea, es como un poco difícil, ¿no? Digo, es a veces difícil importar políticas o importar legislaciones, ¿no? Y tan difícil es hacer la máquina del tiempo. O sea, ni con el DeLorean, ni con el mejor DeLorean puedo yo traerme las políticas de Alberti porque no tendrían sentido, no tendrían lugar. Pero bueno, no importa, se lo dejo a los historiadores y por sobre todas las cosas a los que apoyan que querramos volver a un modelo que hace 170 años podía llegar a funcionar, pero que hoy no tiene. A ver, la cuestión es política, perdón, acá meto un paréntesis, ¿no? Y trato de ser lo más objetivo posible. Eh, lo que se quiere hacer es volver a cuando el peronismo no existía. Eso es lo que el planteo, ¿no? Es volver 100 años atrás, cuando había una bonanza económica, pero también cuando el mundo era otro. O sea, hoy no puedo yo comparar la Argentina de hoy a la Argentina previa a la Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial. O sea, no solamente no había redes sociales, no. La mayoría de las cosas que tenemos hoy y que usamos hoy no existían en ese momento. Así que no sé, es como un tanto difícil de imaginárselo. Pero bueno, era el mundo, repito, el mundo en que viajaba en barco, el mundo en que las cosas tardaban meses en llegar. El otro día estaba leyendo y le contaba al profe que ayer estaba leyendo algo sobre el conflicto de Malvinas, algo que lamentablemente nos ha encontrado en posiciones muy diversas y genera un gran conflicto entre nuestros países que tendrían que ser hermanos y que por diversos motivos siempre ha sido una relación un tanto difícil. Y lo cierto es que leí algo sobre que las personas que estaban en las Malvinas y que habían poblado, piden ayuda al Estado argentino, ¿no? Que eran argentinos que habían expulsado a los ingleses que habían intentado ocuparlas primero, bien en su momento, y mandan una misiva, una carta que nunca llega, que no le llega al Estado argentino para que mande tropas, pero sí los piratas norteamericanos pudieron avisarle a los británicos y 6 meses después de eso llegan los británicos para poblar las islas y sacan a los pocos argentinos que quedaban. Entonces imaginen que desde las Malvinas mandaron una carta hasta el centro de Buenos Aires, hasta el puerto de Buenos Aires, y nunca llegó, pero sí llegó algo de que fue en barco desde de los piratas norteamericanos hasta Gran Bretaña. O sea, era una situación muy distinta, muy diferente a lo que vivimos hoy. Entonces, para mí es algo hasta gracioso, les diría, que tal vez hoy como una política de gobierno se intente
implementar mecanismos o una ideología que lamentablemente, digo, ¿no? Digo, a nivel general no se puede importar, por una cuestión temporal. Así que bueno, nada. Para concluir, porque sé que el tiempo es tirano y el profe es muy respetuoso de ello, les cuento un poco, empiezo de atrás para adelante, hacemos tipo la película Memento. Eh, el gobierno de Meloni justamente consideró una política migratoria que la considera como exitosa, ¿sí? El éxito es reducir la cantidad de personas que lleguen a su país, en Italia, procesos más restrictivos y dispositivos que han sido deslocalizados, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a conflictos con albaneses y demás. Entonces, que también hay que entenderlo de esa manera. El italiano promedio no tiene un problema con el sudamericano. De hecho, hay pueblos italianos que viven gracias a los sudamericanos. Pero lo cierto es que sí tienen otros problemas con otros países, ¿no? Y obviamente para en esta cosa de no desfavorecer países o no desfavorecer naciones, bueno, a veces se crean políticas migratorias que son mucho más genéricas. Lo cierto es que, esto sí, eso, lo primero que dije era realidad, esto último me parece opinión. En cuanto a lo que tiene que ver con los sudamericanos interesados en ir a Italia, justamente es más restringido, burocrático y judicializado, ¿bien? Y que hay una pequeña ventana, por decirlo de alguna manera, que queda, pero bueno, hay cuestiones que están vinculadas o con ofertas laborales o con vínculos formales o familiares que hacen que sea cuasi restrictivo, o sea, perdón, que sea cuasi restrictivo, restringido para nosotros, para los sudamericanos. Lo cierto es que, ¿qué fue lo que ha pasado? Bueno, se han endurecido y se han expulsado, ¿sí? Se podría decir, personas que estaban con una residencia no regular, ¿bien? Y que Italia lo que hizo fue crear una lista de países seguros, ¿sí? Que son, creo que, si no me equivoco, 19. Y que, por ejemplo, antes había países en esa lista de países seguros, como por ejemplo, no sé, Nigeria, Camerún o Colombia, ¿bien? Que ya no son países seguros para el gobierno italiano. Habría que estudiar un poco por qué, pero bueno, me imagino que lo de Colombia tendrá que ver con la cuestión más vinculada con el narcotráfico y demás, porque no creo que tengan problemas con los cafés de Juan Valdés, o sea, debe haber alguna cuestión más vinculada por ello. Lo cierto es que eso hizo que haya procedimientos acelerados para la expulsión, bien, de distintos ciudadanos que había por ahí, o que tenían algún conflicto, o que estaban en algún tribunal de justicia, bien, de la Unión Europea, y bueno, obviamente cualquier migrante sudamericano podría enfrentar rechazos, bien, muchísimo más ágiles o express, si se encontrara en una situación irregular en Italia. Em, ¿Cómo se externalizó el tema esto o cómo se llegó a la disminución de los arribos que había? Bueno, justamente porque se han reducido también las rutas, ¿sí? El modelo de Meloni justamente fue reducir los arribos irregulares, bien por mar, algo que tal vez nosotros no lo vivimos. No sé, en Argentina no llegan los balseros, por decirlo de alguna manera, que sí llegan a Estados Unidos, bien, o que sí llegan a Italia, justamente provenientes de los países con los cuales comparte las costas. Bien, pero entre 2023 y 2024 se redujo el 60% de migrantes que entraban por rutas marítimas. Bien, esto es algo que nosotros hemos visto, ¿no? Digo, barcazas con personas viajando en estado de hacinamiento, o muchos muriendo ahogados, o teniendo siniestros marítimos. Pero bueno, lo cierto es que hay de alguna manera, o se evidencian cambios, bien, que eliminan, se puede decir, esta presión migratoria que se producía hacia las costas italianas. Italia restringió sus fronteras, bien, y con ello también, obviamente, modificó o restringió aún más lo que tiene que ver con el impacto general que se le hace a los sudamericanos, o sea, hay más controles fronterizos, hay reducción de flujos, bien. Hay oportunidades legales muy condicionadas en cuanto a lo que tiene que ver con permisos laborales o cuestiones muy burocráticas. Y hay, por sobre todas las cosas vinculadas con lo que es el menor apoyo humanitario. ¿Sí? O sea, antes Italia ayudaba a las personas que estaban en ese tránsito y que tal vez, como les decía recién, caían en esas barcazas en las costas italianas, y hoy por hoy ya Italia no se hace cargo. O sea, si se están ahogando, ¿qué?
nada, va y levanta los cuerpos en la playa. No, no, no hay ese apoyo humanitario que tal vez antes se hacía. Lo cierto entonces es que, medio como a modo de resumen, bien, respecto de lo que pasa en Sudamérica, bueno, lo cierto es que muchas personas estaban haciendo trámites, venían estudiando pasados y antepasados italianos para tratar de lograr la ciudadanía italiana. Bueno, lamentablemente no va a poder ser por estos tiempos. Profe. Bueno, abro entonces espacio para preguntas. A ver, si hay algo. Cualquier René, un comentario biográfico acerca de mi familia. En el tiempo de la dictadura se fueron a Argentina, a la ciudad de Ushuaia, y ahí muchos de mis familiares criaron sus familias, se casaron tuvieron, matrimonio con argentinos, con argentinas, Cuesta decir se casaron con argentinos, como que te duele, pero no hay problema, lo puedes contar. y la hermandad entre argentinos siempre ha estado dentro de mi familia. Viajamos constantemente, tanto a Buenos Aires como a todo el sur de Muy bien, Argentina y bien también acá. Así muy que bien. esta relación entre los pueblos no es manchada por alguna manera por la decisión que tomaron las dictaduras argentinas de ¿cómo se llama?, de declarar una guerra a Inglaterra. Recordar que las declaraciones de las Fuerzas Armadas Argentinas eran que luego de invadir las Falklands iban a invadir Chile. Tenían este canto tero, 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 hoy día Inglaterra, mañana los chilenos, por unas declaraciones como las que a las 2 iban a entrar a Chile y a las 4 de la tarde iban a estar orinando en Viña del Mar. Entonces, estas dictaduras y estas incursiones casi suicidas de los generales argentinos, populistas de alguna manera, no tienen una relación con nuestros pueblos, en realidad, con la hermandad y el cariño que nos tenemos entre argentinos y chilenos. Yo la pregunta que quería realizar era la siguiente. En Chile, los primeros problemas de vulneración de derechos laborales fueron por un conocido empresario chileno que se llama Fran Rasulis, que mandó a buscar mucho, o sea, trajo mucha inmigración para que trabajaran en sus campos en el Valle Central de Chile. Entonces, la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Eh, Sabiendo que la población que migra hacia Argentina va de alguna manera a trabajar, que la tasa de desempleo de esta población inmigrante en Argentina es mucho menor que la del nativo argentino. Se supone que, y por la caída de la tasa de natalidad de manera global, en Argentina como en Chile, esta política actual de mi ley del 2025 de restringir y expulsar, de hacer mucho más exigente el acceso a la inmigración argentina, eh, va a tener algún tipo de consecuencia. Eh, esta, este déficit cero que quiere lograr mi ley va de alguna manera relacionado también con que necesiten más fuerza laboral en Argentina, que los inmigrantes vayan a Argentina a trabajar, a producir algún tipo de riqueza respecto a los propios argentinos. Bueno, ante todo, perdón, no recuerdo tu nombre, te pido disculpas. No sé si lo Me dijiste. llamo René. René René, Bozo. René, ante todo, gracias por el primer comentario, comparto ampliamente. Tal vez el problema es que, respecto a lo primero, ¿no? Que dijiste, el problema es que no, que muchas veces nos dejamos llevar por algunas rivalidades que tienen que ver o con lo que dicen los políticos o con lo futbolístico, y lejos está de eso. O sea, yo me quedo con que sea una discusión en un estadio o que sean palabras de, no sé, de Vidal por un lado y de algún jugador argentino por el otro, o no sé, Rodrigo de Paul, y que quede en eso. Pero lamentablemente muchas personas, René, muchas personas tomaron en propia mano lo que han dicho los distintos políticos de Argentina. Mientras que Perón en una época decía que Argentina y Chile tenían que estar unidos, no sé si te acordás, si te acuerdas del profe que una vez le mandé la nota esa, que decía que tenían que conformar un solo país, o sea, digo, hay un himno, hay un ¿cómo? himno de la unidad chilena, hay un himno de la unidad chileno-argentina. Claro, por eso Por digo, Iván entonces, Perón. Sí, sí, claro, sí, entonces sí. digo, hay todo ese tipo de cosas, pero después Perón se reúne con Salvador Allende y después se reúne con Pinochet. O sea, es como que también los avatares de la política han hecho que todo
se maneje como el oleaje, ¿no? O sea, vaya con la marea. Entonces los militares argentinos decían, bueno, después de ganar después de recuperar las Malvinas, invadimos Chile y hay muchas personas que habrán dicho, me parece muy bien. Había un viejo chiste que yo le comentaba a Ulises, que a Ulises le causaba gracia, no sé si corresponde a Ulises el chiste, pero decía que si todos los argentinos saltábamos, los chilenos se caían al agua. Eso puede ser quedar en eso nada más, puede quedar en la broma y repito, es broma o es rencilla futbolística y no mucho más. Hay también unos chistes que hacemos con otros que no hablan bien de nosotros, pero que dice que los brasileños quieren más a los argentinos que los argentinos a los brasileños, en cambio los uruguayos quieren menos a los argentinos y en cambio lo mucho que nosotros los queremos a los uruguayos, pero con los chilenos estamos igual, no nos queremos ninguno de los dos. Yo no sé si están así, yo tengo grandes amigos de Chile y cuando he ido me han tratado muy bien. De hecho, es más, cuando he ido a Chile me he llevado peor con los argentinos que viven en Chile que con los chilenos en sí. Han sido muy respetuosos. He estado en Viña del Mar y me han tratado muy bien. He ido a una de las casas ¿cómo se llama? El escritor chileno, perdón, no me sale el nombre. Exacto, y me han tratado muy bien, y he dicho que era argentino, y me han cobrado mucho como a todo argentino, pero digo, me han tratado muy bien. No, creo que, repito, hay una cuestión que a veces como que todo se mezcla y tal vez caemos en una discusión de bajo presupuesto, en una discusión muy económica, ¿bien? Y no me refiero a dinero, me refiero a una discusión muy pobre de contenido. Creo que en definitiva algún día nos tenemos que dar cuenta que ningún gobierno nos hizo bien, sea de izquierda o de derecha, que nunca nos hicieron bien para que dos naciones, o sea, que circunstancialmente caímos de un lado o del otro de la cordillera, pero que en realidad la cordillera no separa, sino que une. Entonces, esto es un poco la idea que me parece de lo que intentamos siempre con el profe de hacer. Bien, eso de la primera parte, así que René, muchas gracias. Respecto a lo segundo, creo que hablé demasiado, entonces probablemente me olvidé parte de lo que habías preguntado, pero lo cierto es que las políticas migratorias se han endurecido como también un mensaje en respuesta a lo que era una demanda social. Bien, había muchas personas en Argentina, no digo cientos, miles, no lo sé, pero digo, había un reclamo social que decía que, por ejemplo, que había que cobrarle a los extranjeros en Jujuy o en Salta, que son provincias que limitan con Bolivia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó que un ciudadano argentino que estaba en Bolivia, bien, fue a pedir asistencia médica, no se la dieron y se murió. En cambio, en Argentina estamos llenos de personas, ciudadanos de Bolivia, que vienen, están 2 días, se operan, esto, lo otro, y se vuelven a su país y no tienen ningún tipo de problema. Y no tenemos problema con eso. El problema es cuando no hay reciprocidad. Bien, cuando no hay respeto recíproco. Yo estoy acá tratando de ser lo más respetuoso posible. Me toca el rol medio antipático de tener que hablar y tal vez no escucharlos a ustedes o a todos los que quieran hablar, pero porque me toca esa función hoy. Pero tal vez si yo estuviera del otro lado, digo, uy, mira, tengo que estar escuchando a este plomo que viene a hablar sobre esto, este pesado, que viene a contar lo que pasa en Argentina. Pero lo cierto es que para mí es un momento, un espacio de integración genial, un espacio que tal vez hoy sábado es para mi familia, pero lo elijo compartir con mucho corazón y con mucho amor en esta charla. Lo cierto es que creo que hasta cierto punto hay reciprocidad, bien, como decía el profe, porque a veces él va a mi clase y yo voy a la suya. Lo que se reclamaba en Argentina era reciprocidad, no sé si restricción, sino lo que se buscaba era reciprocidad. Y al no encontrar reciprocidad, entonces la gente empezó a demandar, bueno, empecemos a cobrarles a los extranjeros, empecemos a poner trabas. El gobierno anterior no lo hizo, este gobierno tomó esa bandera, al igual que un montón de banderas que no tienen que ver con la liberalidad o el liberalismo económico, simplemente son banderas, en el sentido, banderas de esto de demandas, ¿no? Que quedaron plantadas, no sé si se entiende el término, pero digo, quedaron como distintas ideologías, distintas políticas que nadie tomaba, uno porque era muy peronista, otro porque era muy de derecha, otro porque era muy zurdo, no importa, pero quedaban cuestiones pendientes. Y comúnmente, como se dice, vino una persona con un focus group muy importante que ató todos esos cabos y dijo, mira, yo tengo este ciclo de políticas. O sea, yo no estoy en contra de las vacunas, pero la vacuna de COVID, viste, yo no estoy en contra de la pandemia, pero la pandemia, viste que, yo no estoy en contra de los migrantes, pero vieron lo que pasó con Bolivia. Yo no estoy en contra de, no sé, los trabajadores chilenos, pero vieron lo que pasó cuando un argentino fue a Chile, que no, y vieron que esto funciona. O sea,
Entonces, vino alguien o vino una ideología política que coleccionó todo eso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la temática del aborto, ¿no? En Argentina el aborto es legal y gratuito. Vino alguien y dijo, che, pero hay mucha gente que está en contra del aborto. Che, hay mucha gente que no está a favor de que haya 30.000 desaparecidos de la dictadura y que cree que fueron 8.000, 5.000 y que tal vez no hubo. Entonces, o que los derechos humanos y se utilizó como para lavar dinero. Entonces, ¿qué pasó? Fueron recogiendo distintas voces que habían sido acalladas o que habían quedado de lado, y de esa manera pudieron coleccionar un montón de demandas que de alguna manera no fueron atendidas, ¿no? No estoy diciendo que estoy en contra de la política de Milei, que eso sí sería opinión, pero digo, tal vez al haber coleccionado distintas demandas que habían quedado sin atender, lo que pasó es que a veces la ideología política, por decirlo de alguna manera, mucho no se entiende. Entonces, si vos sos liberal, decís, bueno, no sos nacionalista. Y tal vez yo decir, no, bueno, esto es para los argentinos, es nacionalismo, y el nacionalismo no va de la mano del liberalismo, o no va del anarcocapitalismo, que es, se podría decir, la postura política económica de Milei. Entonces, lo cierto es que si yo vengo y digo, acá viene una persona y viene a trabajar, y no, a mí no me importa si es japonés, argentino, chileno o ucraniano. A mí lo que me importa es que me ofrezca el mejor trabajo por el menor dinero, ¿no? Desde ya, porque soy un empresario y quiero que mi empresa funcione, y listo. ¿Sí? En cambio, la demanda social con la llegada de Milei era que la gente estaba en contra de los extranjeros. Que no sé si estaba en contra de los extranjeros, pero ¿qué pasa? Tomó 10 casos de situaciones que, no sé, mira, encontraron, de hecho se nota mucho en las noticias. O sea, en la noticia dice, bueno, fue detenido el, no sé, boliviano que vendía, no sé, drogas. Fueron encontrados 3 peruanos, ¿sí? Hay una tapa de crónica de hace varios años ya, que no pierde vigencia, que dice mueren 2 personas y un boliviano. O sea, ese tipo de cosas, bien, demuestran, sí, no estoy hablando mal en contra de la comunidad boliviana, de ella o de las personas bolivianas, o de las personas no sé, que tienen un familiar boliviano, no tengo ningún tipo de problema, pero lo cierto es que llega un momento en el que se hace ese tipo de disquisición o ese tipo de discriminación por país, porque ni siquiera es ni siquiera es xenofobia, no sé. Y lo cierto es que, eh, bueno, nada, se implementó, se implantó esta idea de que era antieconómico la migración. Lo cierto es que la migración irregular, la inmigración que de alguna manera uno ni siquiera tiene anotado, las fronteras blandas de gente que entra y sale, sea para la venta de drogas, sea para el trabajo ilegal o sea para la trata de personas. En Argentina hay mucho niño desaparecido con supuesto fin de trata de personas. Entonces, eso también te lo trae, y no digo la inmigración del inmigrante, sino lo que te lo trae son las fronteras descontroladas. ¿Sí? O sea, ya todos sabemos que si vos vas por la provincia de, cruzás A y después de ahí subís A y terminás en Europa. ¿Sí? O sea, ir de Argentina a Europa es difícil, digo, ¿no? Para algo ilegal. En cambio, si haces, no sé, Argentina, dentro de Argentina, te vas a la provincia de Corrientes, Corrientes, Misiones, Misiones, Paraguay, Paraguay, no sé, te vas a Europa fácil, ponele. ¿Se entiende? Entonces, y mientras vos y yo tenemos que pagar para cruzar en la frontera argentino-chilena, o nos piden 75 papeles, bien, o si no voy con la sillita para la nena, bien, me agarra me agarran la caminera chilena. Entonces, es bastante notorio, por decirlo de alguna manera, que tal vez muchas veces el árbol tapa el bosque, y en este caso yo creo que es eso. Mientras se intenta una política de endurecimiento en cuanto a las migraciones, lo cierto es que la problemática me parece que va por otro lado. Pero había que agarrar un reclamo que estaba por ahí y creo que esa fue la finalidad, René. No creo que sinceramente el conflicto o los problemas en Argentina se resuelvan si limito la inmigración. Lo que yo tengo que hacer es regularizarla de alguna manera. No estoy diciendo que se les cobre más, porque si ustedes van a Ushuaia, ¿sí? Les van a cobrar más cara la subida al glaciar o hacer culo patín. ¿Sí? Les va a salir mucho más caro el tren del fin del mundo, o la entrada al presidio. Pero en realidad creo que no es por ahí. Creo que hay que saber cuántos tenemos o por dónde entran por una cuestión de también conocer. No sé si poblar es gobernar, yo creo que regular es gobernar.
¿no? Digo, creo que saber qué es lo que tenés y quién trabaja en cada lado, eso sí es gobernar, es parte de la función, más o menos. Espero haber tratado los temas. ¿Profe? Bien. Otra pregunta, voy a... Y es que hay, digo, Parece ¿no? Capaz que que... con aplausos, si entiendo que no hay más. Sí, es algo bien, Sí, adelante. porque se escucha, pero nosotros con Argentina compartimos algunos pueblos que son originarios de acá, entre ellos están los pueblos mapuches, que allá Ujú. igual es una, como ciento y tantos mil personas de, de origen mapuche. ¿Cómo es la política pública o la relación del Estado con respecto a su pueblo originario allá en Argentina? A diferencia de lo que ocurre acá en Chile, ¿es similar o hay alguna diferencia? ¿El reconocimiento estatal? ¿Hay políticas especiales? ¿Cómo se genera eso ya? ¿O cómo se produce en realidad? Bueno, ahí el profe teníamos nosotros antes una clase que hemos hablado sobre el tema y creo que Ulises lo planteó más desde el lado de la comparación. Yo no comparto tanto de uno y otro, sino que pienso que, a ver, el mapuche, y acá voy a ser bastante irrespetuoso porque voy a reducir algo en pocas palabras, pero el mapuche no sé si se reconoce argentino o chileno, se reconoce mapuche. Bien, en esto es como el porteño. El porteño podría estar en España, que va a seguir diciendo que es porteño y no sé si es argentino, pero es porteño. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, o no sé, o yo, que soy de River, digo, bueno, yo soy de River. Después, si soy argentino o ucraniano, no importa, lo importante es que soy de River. Entonces, no sé cuánto el mapuche se siente chileno o argentino. Lo cierto es que hay políticas hay marcos legales, tanto del lado argentino como del lado chileno, respecto a, por ejemplo, respecto a los mapuches. Los dos países han realizado normativas muy específicas desde la vuelta a la democracia. Bien, en Argentina está la ley. Está desde la Constitución de 1994, el 75 inciso 17 habla sobre la posesión comunitaria de las tierras ancestrales y se ratificaron convenios de la OIT en cuanto a lo que son los derechos de los pueblos originarios y también en el último Código Civil, el del 2015, se incorporaron los derechos de los pueblos originarios, bien, en el Código Civil y Comercial. Bien, la ley chilena tiene la ley indígena, bien, la del 93, y después, bueno, la creación de la CONADI allá en 2009, ¿no? Que también ratifica convenios internacionales. Lo cierto es que hay marcos regulatorios que se fueron dando más o menos en el mismo tiempo, digo 93, 94, bien, el régimen de Pinochet duró un poco más, entonces, o por eso es que tal vez ahí hay una diferencia de algunos años, y yo creo que Chile va a ir aumentando mucho más algunas sanciones o algunas cuestiones que son bastante importantes, perdón, respecto a los marcos regulatorios. Lo cierto es que en el 2006 Argentina realiza una ley la 26160, justamente, que suspende los desalojos, bien, hasta completar justamente todos los relevamientos catastrales y todo, porque justamente no se sabía, no se tenía real dimensión respecto de la posesión comunitaria de las tierras ancestrales, entonces, bueno, se hizo todo un relevamiento y demás. Pero hasta el 2017 creo que se había llegado, no sé si había llegado hasta el 30, 40% de todos esos relevamientos. O sea, es bastante difícil. Bien, hay parques nacionales, bien, en Chile pasa lo mismo, que hay espacios que de alguna manera han quedado, ¿sí? Restringidos o limitados, se podría decir, para ello. Pero de la misma manera que antes hablábamos con el tema de René, hay también una página negra en todo esto, una página oscura que tiene que ver con cuestiones que están vinculadas con la seguridad o con la criminalización de los pueblos originarios. Bien, yo no quiero hacer acá levantar una bandera que no me corresponde, porque debo tener algún ancestro, pero no cerquita. Entonces, digo, no soy quien para defender o culpabilizar la organización, o mejor dicho, el accionar de la RAM, por ejemplo, y demás, pero en Argentina pasa mucho, hay bastante de cómo de alguna manera ciertos movimientos ancestrales mapuches o tal vez tal vez más radicales, como diríamos acá, bien, pero lo cierto es que en Argentina se ha señalado directamente a las comunidades mapuches, no a grupos
específicos, bien, de hecho tenemos algunos operativos que se han dado de cooperación con la jurisdicción chilena a nivel judicial y de inteligencia y se han apresado, bien, a jefes o a personas reconocidas de la comunidad mapuche, bien, y se han realizado distintos operativos, tanto del lado de Patagonia Argentina como del lado de Patagonia chilena, bien, y bueno, eso obviamente exacerbó los conflictos respecto a lo que hay, o mejor dicho, respecto de las comunidades. Lo cierto es que hay mucha, hay una gran brecha que hay respecto de todavía cuestiones que no han sido resueltas, pero lo cierto es que en Argentina hay una menor énfasis institucional, ¿sí? En Chile hay una mayor revitalización del Mapuzungún, si no me equivoco, perdón si lo pronuncié mal, Sí. y lo que son las universidades y los docentes que están dedicados a ellos, respecto a lo que tiene que ver con la lengua. Bien, en cambio, en Argentina se podría decir, tal vez el registro ha sido lento, ha habido desalojos hasta hace no mucho tiempo, bien por la comercialización de tierras que en algún punto estaban, de alguna manera, no digo habían sido tomadas en su momento, digo tomadas porque no tenían un carácter legal, pero digo, estaban siendo ocupadas, bien, ancestralmente, y entonces hay muchas controversias sin resolver. Yo creo que en Chile se ha hecho este plan Buen Vivir, si no me equivoco, y se ha trabajado sobre la restitución parcial, pero también cada dos por tres también hay inconvenientes, al menos de los que llega acá información, de militarización intermitente. Entonces, bueno, hay INAI en Argentina, hay un CONADI en Chile, pero como que mientras que por un lado se plantea en Chile la educación intercultural, en Argentina todavía estos programas están siendo, estamos un poco atrás de eso. Sí hay mucha normativa y creo que hubo avances en el último tiempo que hasta no sé si han mejorado ciertas condiciones, si uno quiere comparar, por decirlo de alguna manera, pero institucionalmente todavía estamos un poco atrás. Me parece que Argentina, por un lado, transita desde el marco legal hacia una dinámica de securitización y criminalización. Bien, estamos hablando principalmente de la administración actual. Bien, y mientras que en Chile hay, bueno, una combinación de medidas de reconocimiento y restitución territorial, pero que todavía hay críticas, bien, al modelo que de alguna manera limitó todo lo que tiene que ver con la autodeterminación y demás. En ambos países, sí, porque estamos ahí, en eso lo compartimos, hay desafíos que justamente giran en torno a lo que tiene que ver con la implementación efectiva de derechos y a la restitución territorial y a la superación de enfoques represivos que hay contra las comunidades originarias, pero de alguna manera me parece que en Chile está un poco más el enfoque presente en cuanto al reconocimiento y la cooperación intercultural que aún en Argentina, que de alguna manera quedó como no sé, como acá decimos un término que es como que quedó medio escondido debajo de la alfombra el tema, ¿no? Y que tal vez a veces hasta parece como que un poco ese pasado que escondimos debajo de la alfombra de vez en cuando se asoma. Si este cae, si cae en un gobierno más, por decirlo de alguna manera, más social o que tiene una mirada más intercultural, bueno, salen un par de derechos que resuelven la cuestión en el corto plazo y evita la ebullición o evita que aumente esa temperatura o esa presión. En cambio, si lo agarra en un gobierno medio como el actual o en un gobierno más de derecha, y ahí no se resuelve tanto las cosas. Así que espero más o menos haber respondido tu pregunta y perdón que no te consulte de tu nombre, perdóname. Mónica, entonces me queda claro que son las mismas demandas en ambos lados del territorio. ¿Eh? Pues, sí, y lógicamente sí, y está muy bien que así sea, creo yo, ¿no? Digo, o sea, las demandas y los incumplimientos, bien, los tenemos de ambos lados. Repito, hay, en algunos casos hay más o menos institucionalización, o se han avanzado legalmente en algunos marcos, en un poco más, en otros menos, o unos más actualizados, ¿no? Porque digo, Argentina está hablando de una incorporación al Código Civil y un reconocimiento hace tan solo 9 años, 10 años, y me parece que tal vez Chile eso lo hará con su próxima constitución, si algún día eso llega a surgir. De hecho, había mucha expectativa del lado argentino, ¿no? Si se lo puede decir de esa manera, con el proceso constitucional chileno respecto a eso, respecto a qué pasaba con los pueblos originarios, porque bueno, uno no deja de mirar hacia el lado y sabemos que Chile ha creado una interculturalidad mucho más vinculada con puertas hacia adentro. En cambio, Argentina, cuando habla de interculturalidad, habla de la región, no habla de puertas adentro. Si se me... Eso es opinión, ¿no? Creo que es un reflejo de la realidad, pero creo que es opinión. Cuando Chile habla de Chile como un país
incorpora a los pueblos originarios. Cuando Argentina dice Argentina, patria grande, habla de Uruguay, Perú, y los pueblos originarios, abajo de la alfombra. Constanza. No lo considero. Como una Disculpe, autocrítica. Sí, perdón. Rebundando un poco en el tema, bueno, tengo una pregunta bien concreta. Me gustaría saber si allá se ve como similar acá el conflicto mapuche que existe con el Estado acá, si es allá algo similar, Ah, ¿respecto a qué? Perdóname, ¿respecto a qué de todo? como el conflicto mapuche que existe actualmente con el Estado, como este tema de que hay terrorismo de Estado, estas acusaciones y todo el tema. Por ejemplo, acá han estado en estado de excepción. No sé si allá se verá algo similar. Bueno, sobre lo del estado de excepción un poquito no me quise meter porque no sabía si esto excedía un poco el marco de lo que estábamos hablando, pero justamente Súper cuando... bien. Si el ¿Perdón? conflicto, si el conflicto es más o menos similar o no es Sí. tan extremo. No, no sé si extremo es la palabra. Hay que entender que en Argentina la militarización, ¿sí? Son distintas. Mientras que en Argentina a la RAM, por ejemplo, ¿no? Se la calificó como terrorista, como terrorismo. Bien, entonces eso hace que la cuestión sea mucho más represiva y se hable de una criminalización fuerte. En Chile la militarización es muchísimo más presente y muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque la militarización en Chile es más importante. En Argentina, lo militar, por eso acá hablábamos con el profe hace un rato sobre la terminología militar en Argentina, es cuasi un insulto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si yo ahora al profe le digo, ¿qué tal, general? ¿Cómo le va? Él hasta, salvo que sea un nieto de militar o que sea una persona de 80 años, puede que se ofenda. ¿Sí? O sea, entonces la cuestión militar en Argentina tiene una mirada muy negativa, se la ve con mucho, como decimos acá, de reojo, como con cierta desconfianza. Entonces, la presencia militar en Argentina es bastante débil, ¿sí? Esto no lo estoy diciendo con ánimos de que Argentina sea invadida en el corto plazo, pero digo, la postura respecto de la militarización argentina es bastante débil. Bien, la protección de las fronteras es bastante débil en sí. De hecho, cuando hay conflictos, por ejemplo, no sé, de algún conflicto interno con alguna zona, por ejemplo, lucha contra el narcotráfico en, no sé, en Rosario, sacan a militares que están cuidando la frontera y los mandan a Rosario. Así que, como para que se entienda más o menos cómo funciona. Entonces, no creo que haya una militarización tal como se plantea en Chile. Yo creo que esto en cuanto a lo represivo y demás, es para ir apagando focos, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, cuando hay conflictos alrededor de alguno de los lagos, algunos reclamos que hay por la venta de algunas tierras que se reconocen como mapuches o ancestrales y que han sido vendidas por el Estado argentino. Lo cierto es que se han generado esos conflictos. Así que, pero yo creo que hay una gran similitud entre la criminalización fuerte que se habla en Argentina y la militarización, pero ustedes tienen un enfoque de diálogo que en Argentina no hay. El enfoque de diálogo y la paz, que se podría decir, se plantea desde los estados de excepción en Argentina, no está porque no está institucionalizado. Repito, no es algo que yo lo veo en la tele. Yo prendo la tele y me entero de que, no sé, Elon Musk se peleó con Trump. No me entero si hay un conflicto con los pueblos originarios. De los ciudadanos argentinos, porque acá en Chile igual se ha tomado más como una postura de que tenemos una identidad indígena mapuche, que tenemos una ascendencia predominante desde ese lado en gran parte. Allá no es tanto la ascendencia mapuche, por lo que tengo entendido. Y mira, teniendo en cuenta, perdón, ¿tu nombre era? Constanza. Constanza, mira, teniendo en cuenta un poco lo que les comentaba antes, lo de la fuerte presencia de la inmigración europea y eurocéntrica, la mirada eurocéntrica de hace 150 años, hizo que hoy en Buenos Aires es a veces difícil. Creo que el tema Buenos Aires es algo para estudiar. Yo creo que algún día, cuando terminen de venir los extraterrestres a la Tierra y se sitúen en Argentina, porque para todo argentino todo pasa por acá, así que no se olviden de eso,
Bien, es como los norteamericanos creen que todo pasa en Estados Unidos, ¿no? En la película de Estados Unidos llegan, a todo el mundo llegan 4 o 5 naves, a Estados Unidos llegan 5 también. Bueno, en Argentina es más o menos parecido. Pero lo cierto es que cuando un día, cuando vengan los extraterrestres, van a decir, che, mirá qué raro lo que pasaba acá, porque el país era así alargado, bien, sin embargo, todo pasaba acá. Todo pasaba en ese centro, bien, en el epicentro de Buenos Aires y dentro de Buenos Aires, en la capital federal. Lo cierto es que en Buenos Aires, se produce algo que es notoriamente extraño, que es esto del argentino, el argentino es argentino porque es multicultural, pero lo cierto es que no se reconoce la presencia de antepasados argentinos o antepasados sudamericanos. Cuando hablamos de antepasados nos referimos a algún italiano, algún español, lo hablábamos hace un rato con el profe. Bien, no hay apellidos originarios en la ciudad, en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Habrá muy pocos. Una vez me acuerdo que tuve una clienta que tenía un apellido originario que venía de, no sé, la zona del norte del país, ¿sí? O alguno de alguna herencia Selknam, Ona para nosotros, ¿no? Pero digo, no es algo común, no es algo, o sea, me encantaría que lo fuera. Sinceramente lo digo hasta con dolor, Constanza. Lamentablemente hemos sido reseteados. En cuanto a lo que tiene que ver con, o sea, se ha producido una mixtura donde, y acá perdón el término que voy a utilizar porque adolece de una época ya por suerte pasada, pero digo, donde ha vencido el hombre blanco. Bien, o sea, acá los terminamos de aniquilar y nada, y sinceramente los hicimos miércoles, para no utilizar otra palabra. Entonces, acá perdimos muchísimo. La verdad es que es poco lo que, o sea, ganamos lo que pudimos o lo que pudimos recibir y de lo poco que quedaba lo terminaron de aniquilar las distintas campañas del desierto entre 1880 y 1900. O sea, Argentina no estuvo en la Primera Guerra Mundial porque estaba terminando de matar a los pueblos originarios. O sea, no, las distintas campañas del desierto, las distintas campañas para evangelizadoras, para poblar, bien, para atraer italianos y sacar a los indios, por decirlo de alguna manera, como se decía en ese momento, es lo que terminó hoy produciendo que no tengamos ese reconocimiento ancestral puertas adentro. ¿Sí? Es muy difícil hoy. Como dije antes, yo seguramente tendré alguna herencia, sí, algún 0,3, por decirlo de alguna manera. Habrá, pero lamentablemente, y creo que muy pocas personas salen a buscar su herencia ancestral, salvo que tenga algún beneficio económico, dudo que lo hagan. Lamentablemente, lo digo con dolor. Una pregunta. Me gusta el multiedad que hay, ¿no? Porque ahí veo un niño yo, profe. Usted ya está aceptando todo tipo de alumnos, ya no hay límites a esto. Atrás hay una pregunta. ¿Allá veo una mano levantada o es alguien que tiene Hay una mano levantada, efectivamente. se le dislocó el hombro? Ahí está. Mi pregunta es, ¿cuál es la opinión del gobierno argentino respecto de las políticas migratorias que está adoptando ahora Estados Unidos con el hecho de deportar latinos de Estados Unidos? Bueno, a ver, mientras antes hablábamos del eurocentrismo de Alberdi, hoy hay un yanquicentrismo, bien, donde de alguna manera todo lo que viene de Estados Unidos es como medio, no digo tomado como palabra santa, pero digo, es como muy, muy aceptado. Preguntarme qué opina el gobierno argentino o sea, en Argentina hay federalismo, por consiguiente, cada unidad federal tiene su propio gobierno y está el gobierno federal, que es el gobierno nacional, al cual su máximo exponente o su presidente es Javier Milei, que es el que marca no solamente la política internacional, sino también a nivel general o federalmente cómo es que nos vamos a manejar. Después cada provincia tiene lo suyo. Perdón que haga esta previa, pero digo por las dudas que no conozcamos sobre el federalismo argentino, que es distinta a la manera en la cual se divide el poder bien o se distribuye el poder en Chile o en otros países. Saliendo de eso, respecto a lo que tiene que ver con la política migratoria de Estados Unidos, y bueno, ha sido apoyada, al menos en distintas exposiciones públicas por el presidente argentino, ha apoyado
a Estados Unidos respecto de las restricciones migratorias, por ejemplo, respecto de cubanos y mexicanos, ¿sí? Eh, Porque obviamente hay una línea que los une. Es esta cosa medio rara que yo les comentaba antes, ¿no? Digo, el gobierno argentino se presume anarcocapitalista, ¿bien? Y se hace amigo de un presidente que tiene una firme postura nacionalista y estatista, mientras que Milei se ha mostrado liberal y antiestado, porque ha dicho que el Estado era, no me acuerdo, miren, si me busco la frase, Milei dijo que el Estado el Estado, miren que voy a buscar la frase, es una organización criminal, eso. El Estado es una organización criminal. Mi desprecio por el Estado, esto lo dijo siendo presidente, mi desprecio por el Estado es infinito. Así que, digo, entonces, y del otro lado tenemos un presidente que es nacionalista, que se viste como norteamericano, ¿no? Digo, el saco, la corbata roja, el traje azul, la gorra de Américas, es como que más yankee no se puede, ¿bien? O más norteamericano no se puede. Entonces, es como que son amigos, son enemigos íntimos, por decirlo de alguna manera, como se diría, pero lo cierto es que hay un apoyo, bien, a viva voz respecto a las cuestiones migratorias. Si yo de alguna manera puedo ver esas mismas políticas reflejadas en Argentina, bueno, muy poquito, porque ¿qué pasa? La cuestión migratoria en Argentina es constitucional y legal, mientras que en Estados Unidos la mayoría que tiene Trump en el Congreso o en las cámaras y todo es distinta a la de Milei. Milei acá no tiene mayorías, entonces tiene que hacerlo todo por decreto, entonces, y no puede modificar la Constitución, bien, cuando la Constitución se menciona que es abierta. Por ejemplo, Argentina firma con Estados Unidos en marzo de este año un acuerdo de cooperación en seguridad que incluye intercambio de información para eliminar lo que tiene que ver con crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, cibercrimen, todo eso. ¿Sí? Hace 3 meses. Se formaliza ese enlace bien que hay entre Argentina y Estados Unidos respecto de trabajo con el FBI, la DEA, guardias costeras, la prefectura. ¿Sí? Empiezan, por decirlo de alguna manera, a la administración de Milei impulsa políticas similares a las de Estados Unidos en cuanto a lo que tiene que ver con la prohibición de entradas con antecedentes penales. Eso es bien norteamericano. En Argentina no era una limitación, porque si vos tenés problemas penales, ¿en qué? O sea, yo lo que estoy diciendo es entonces que vos al venir a mi país vas a venir a reincidir, lo cual en Argentina la reincidencia es inconstitucional. O sea, digo, el planteo de que por haber cometido un delito sos reincidente o vas a ser siempre reincidente es inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, porque hay cuestiones que muestran que no todo el mundo es reincidente. Obviamente hay una estadística que habla de, no sé, 8 de cada 10. Ponele, no estoy diciendo cualquier cosa. Pero yo no puedo entonces, por 8 de cada 10, decir que toda persona que tiene un antecedente penal va a ser reincidente. Porque no tengo un 100% que me lo avala. Entonces, se prohíbe la entrada con antecedentes penales. Esto es, de alguna manera, un giro histórico a lo cómo fue Argentina siempre muy receptiva respecto de lo que tiene que ver. Pero bueno, entonces hay un alineamiento en cuanto a, una alineación en cuanto a lo que es el enfoque de control y de seguridad fronteriza, que es muchísimo más estricto con el paso del tiempo y desde este amiguismo. Bien, y que también debe haber un compromiso, no lo sé, meto entre paréntesis, no tengo idea, pero me imagino que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que Argentina sea el país más deudor en la historia del Fondo Monetario Internacional y en el mundo tiene que ser seguramente, debe incluir, por ejemplo, restricciones migratorias, seguro. Aunque no tenga nada que ver, pero es así. Yo se lo contaba esto el otro día a un amigo para explicarle. Digo, si yo te presto plata a vos y las condiciones las pongo yo, te voy a poner todas las condiciones. Es más, te voy a poner que, no sé, que salgas que tu novia tenga el pelo rubio. ¿Por qué? Y porque me parece bien. Y no haber ningún tipo de cosa. Pero bueno, lo cierto es que hay una influencia indirecta o un apoyo explícito, pero institucionalmente implícito también, en cuanto a que no hay un acuerdo migratorio formal material, lo que sí hay acuerdos de cooperación de información para, de alguna manera, tratar de resolver conflictos de delitos transnacionales o para reducir la inseguridad, bien, material o la inseguridad jurídica respecto de esos temas. Y justamente se nota en las últimas políticas argentinas una fuerte influencia del modelo estadounidense. ¿Sí? ¿Argentina se apoya y se alinea con Estados Unidos en cuanto a materias de seguridad y control migratorio? Sí, claro. ¿Hay colaboración activa entre funciones o entre funcionarios y organismos? Sí, claro.
¿Se está encaminando Argentina a una política más restrictiva como el modelo norteamericano? Sí, claro. Lo cierto es que tiene un sopeso, tiene un control constitucional y un control legal que de alguna manera le impide por ahora hacerlo simplemente porque hoy se lleva bien con Estados Unidos. Espero haber contestado. Bien. Oye, ¿Alguna consulta, pregunta? el niño, que capaz que quiere. ¿El Una. niño tiene alguna duda? ¿No? Ya está. Hemos hecho todo bien entonces. Entonces, por lo tanto, démosle un aplauso, por favor. No, soy yo el que los aplaudo a ustedes. Muy bien. Muy bien, me bancaron durante 1 hora 45 minutos. Es un montón. Y como hicimos también la clase pasada, pasen adelante para tomarnos una fotografía con el profesor. No, sea lo mismo, porque pasen adelante. Adelanten al niño, por favor. Ahí está el futuro, mirá. Por acá para tomar una foto con el profesor. Ven, Todos nos acompañan. me voy a sacar esto así. ¿Cómo se llama el profesor? Parezco uno del trap con los auriculares. Acomódense por acá, por el ladito, ¿cierto? Para acá hay más espacio. Ya por aquí estamos bien. Si quieren más acá. Acérquese. A la que está de anteojos se puede acercar un poco más, no es delito. Exactamente. Punto 3, sí. Acercado. Se está sacando selfie. ¿Por qué se sacan sola? A ver, eso está. Tiene detector de sonrisa. Ah, ya. Sí. Tengo la Pero... Yo tengo la mirada. A ver. Ya. Ya, pero ¿qué? A ver, péganme la para. ¿Qué pasó el otro mejor? Se me está calambrando la sonrisa ya. Vean whisky. Ahí sí parece que... ¿Por ahí? ¿Pudiste? ¿Te funcionó? Ah, ya, ahora. Ya toma otra, a ver. Eso tiene que... Yo lo veo. No, aprovecho a mirar las preguntas del examen. Por ahí. Ahí está, me va. Que le vaya muy bien. Un abrazo grande. Me gusta la gente que saluda mirando la cámara, que mira la pantalla, pero yo estoy del otro lado, ¿eh? Así que ahí está, ahora sí, muy bien, ahí está. Mueve la cámara. Hablamos. Ahí te envío la foto. Cuídate. Abrazo. Nos vemos, que tengan un buen domingo, un buen sábado, buen fin de semana. Sí.